Hola, ¿qué tal? Maestro, lo dejo todo el escenario para usted. Súper, muchas gracias. Hola, ¿todo bien? Leíta. Súper. Primero que todo, un honor estar en el primero de, espero, muchos eventos más de Nerdeal aquí en Chile. Y obviamente darle muchas gracias al equipo organizador, a los sponsors y sobre todo al equipo de voluntarios, que muchos estudiantes y también mucha gente que vino de Argentina desde el evento original para poder participar acá. Bueno, como ya me presenté, primero es muy importante, necesito hacer estos disclaimers por razones legales y para mantener un entorno seguro. Esta presentación es solamente a título personal. Hay algunas ilustraciones con serpientes. La de diapositiva previa está marcado con ese diamante. Y también, que es parte del tema de la charla, hay muchas ilustraciones que fueron hechas con inteligencia artificial y, de hecho, las que no están marcadas con un propietario son hechas con inteligencia artificial desde ya. Y bueno, la presentación, Juan, un servidor, también conocido como Pottersys. Llevo más de 15 años trabajando en web, ya más de 20 en Internet, y actualmente trabajo en NetMedia, que es una empresa que colabora con medios de comunicación de toda Latinoamérica para hacer que su contenido brille. Y eso va tanto en web como en señales en vivo, aplicaciones, etcétera. Y bueno, muchos se tienen que haber dado cuenta con respecto al nombre de la charla. ¿Por qué sueño con serpientes? Muchos conocerán la canción original, que es de Silvio Rodríguez, que se publicó en el año 1975 en el álbum Días y Flores, que también viene con otras canciones populares. Y la ilustración, como bien marqué, es ¿cómo se llama? Es la carátula del disco. Viene una imagen con serpiente. ¿Qué es lo que llevan las serpientes dentro? Primero, antes de entender cuáles son los problemas de la inteligencia artificial y de los modelos de aprendizaje de máquina, es necesario entender un poco cómo funciona, qué es por dentro. Entonces, lo primero es entender que la inteligencia artificial es el desarrollo de tecnologías que buscan emular las capacidades de los cerebros, no solo del cerebro humano, sino, como bien comentó el profesor Piquer, elementos más básicos que nosotros conscientemente no procesamos, y hacer esto a través de métodos computacionales, a través de software. Y obviamente aquí vemos el robot Asimo lanzándole una pelota a Barack Obama, pero ¿cuál es la relevancia de la inteligencia artificial acá? Que para poder chutear una pelota necesita primero saber mantener el balance, necesita saber qué músculos hay, necesita saber qué es una pelota, y todos esos son elementos que por lo general se asocian a la inteligencia artificial. Luego viene el Machine Learning, que es la forma de generar un algoritmo usando datos para relacionar información. Y después, ya que tengo este algoritmo, que es el equivalente al modelo, o sea, que también se le llama modelo, yo le puedo ingresar datos y es capaz de hacer relación entre la información que yo le entrego y lo que ya revisó previamente. Y algo muy importante, uno de los primeros avances que hubo, el segundo avance más allá de las redes neuronales, es lo que se denomina Deep Learning. Con el Machine Learning clásico uno tiene que decirle, mira, ¿sabes qué? Esto es un auto, aquí están los focos, este es otro auto, estos tienen los focos acá, y después esa información se va agregando va generando rutas para poder identificar el contenido. Y eso después entrega, cuando uno le presenta un objeto, es decir, un texto, una imagen, es capaz de detectar, de seguir esas rutas y poder entregar un resultado. La gracia del Deep Learning es que es capaz de por sí mismo, o sea, el programa es capaz de detectar todos los elementos que hacen reconocible un elemento. Entonces, por ejemplo, hay un set de 1 millón de teteras
y entonces uno le pasa eso al modelo de Deep Learning y es capaz de detectar todos los elementos que tienen las teteras. El asa, la tapa, el gollete, etc. Y después, cuando yo le presento una imagen, es capaz de decir, sí, ¿sabes qué? Esto es una tetera porque puedo detectar estos elementos. Si le paso otra cosa, va a decir, mira, ¿sabes qué? Puede que sea una tetera porque reconozco aquí ciertos elementos, pero más allá de eso no sé. ¿Ok? Otro elemento importante para reconocer es el NLP, que en inglés es procesado de lenguaje natural, que es entender, es el proceso que sigue un programa, un software, para comprender qué es lo que significa esta frase. ¿Okay? Me suena un poco raro, pero ya traje un ejemplo para que podamos verlo rápidamente y tratar de ir entendiendo cuáles son los pasos de descomposición que nos van a servir para más adelante. Tenemos una frase que es "vamos a nerdear", que es un chiste de la conferencia. El primer elemento es poder detectar cuáles son los componentes de esa oración. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 3 llaves, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y después hacemos otro tipo de análisis. Nosotros sabemos que vamos es un verbo y sabemos que es la primera persona plural del modo, se me olvidó el término, del modo indicativo, eso era, del verbo ir. Y nerdear, el sistema puede decir, mira, ¿sabes qué? No conozco esta palabra, pero como termina en AR, es muy probable que sea un verbo, solo por cómo luce. Después viene un proceso de análisis, que es entender, que es a través de algo que se llama árbol de decisiones, cuál de todas las figuras gramaticales que existen es compatible, es cercana a lo que está en la frase. En este caso está el verbo ir, y está el verbo, y eso está acompañado de otro verbo, y puede o no puede haber un sujeto explícito. Por ejemplo, la otra forma de expresar la oración es nosotros vamos a nerdear. Ahí el sujeto está especificado claramente, pero en este caso, como no lo está, tiene que ser capaz de inferir, mira, ¿sabes qué? El sujeto es tácito, que ese es el nombre que se le daba. Después de eso es bastante profundo y por qué era tan complejo hasta hace muy poco. Y después viene la parte del análisis, que es decir, ok, si yo digo, esta figura, vamos a nerdear, significa que es una invitación. Es una invitación a hacer una actividad, sabiendo que los verbos son de actividades. Y finalmente viene un proceso que es analizar el contexto de esa frase. Porque es muy distinto decir vamos a nerdear, que es una frase muy coloquial, a decir nerdeemos, que por lo general eso es una orden. Y el procesado del lenguaje natural también tiene que ser capaz de detectar eso. Y obviamente era súper complicado hasta hace muy poco. Y ahí es donde entra el conocidísimo modelo de lenguaje grande, que básicamente es lo mismo que hemos conversado ahora de los modelos que se van entrenando, pero que fue procesado y fue generado con miles de millones de frases. ¿Okay? No son, no sé, dicen por ejemplo que las palabras que se escriben en la Biblia, que es como el documento gratuito y de referencia más fácil de tomar, son cerca de como 2 millones, no, eran como 200.000 palabras, versus, por ejemplo, GPT-1, que estaba cercano a los 15.000 millones de palabras procesadas, y GPT-3 estaba estimándose que estaba cerca de los 200.000 millones. Entonces, eso es un modelo muy, muy grande, que hasta hace muy poco no se podía hacer. Y en ese sentido también es necesario marcar esa diferencia entre el modelo, que es básicamente este conjunto de esta bolsa de datos que ya procesé, de la implementación.
y en este caso ChatGPT es una capa de o sea, es una interpretación de este modelo que tiene otro elemento que ya lo vamos a conversar un poco más adelante, después que veamos los riesgos que tiene esto. Y aquí el mismo principio. Nosotros tenemos un conjunto de texto, mucho texto. Entonces aquí puse varios ejemplos y lo que hacen los modelos de lenguaje, modelos grandes de lenguaje, la frase que cada una de las frases empieza a tomar un identificador. Entonces este identificador después se va armando lo que técnicamente se conoce como un espacio vectorial, pero que para hacer el resumen es como un gráfico en 3D, donde yo tengo un punto en el espacio, y alrededor de ese punto van a ir tanto las palabras más comunes que se unen, que están cercanas a esa otra palabra, como además palabras relacionadas. Entonces, por ejemplo, una frase que está acá, con Few vamos a realizar un tour en todo Chile. Entonces, en este caso, no necesariamente, es una frase muy similar a la que ya tengo, pero no equivale no es cercana a la frase que nosotros buscamos. Entonces, puede que va a dar cierto puntaje por vamos, cierto puntaje por la A del conector, pero ya después con la palabra nerdear se va a perder un poco. Y eso después, las otras frases del modelo van a ser capaces de ir ajustando e indicando, mira, ¿sabes qué? Es muy probable que con estos datos esta frase sea efectiva y sea una respuesta válida. Y por último, ¿cuál es el fenómeno? O sea, ¿cómo explicar el tema de IA generativa? Como nosotros ya tenemos el modelo listo para usar, nosotros podemos hacer el proceso inverso. Nosotros entregamos un texto y podemos decirle, mira, ¿sabes qué? Trata de obtener desde este espacio gigante que tú tienes las respuestas más cercanas con respecto a las preguntas, al texto que tú le entregas. Entonces, básicamente los modelos de AI generativo es reaprovechar lo que nosotros tenemos, lo que ya está, pero con un output, con una entrega concreta, que en este caso es el párrafo de ChatGPT o la imagen de Stable Diffusion o de Midjourney, etc. ¿Ya? Aviso de nuevo, imagen con serpiente. ¿Por qué? La presentación tiene mucho que ver con la letra de la canción, por eso también los títulos de las diapositivas están relacionados con ella. ¿Por qué creo que estas serpientes conocidas como modelos de IA están un poco locas? Porque hay ciertas cosas que a nosotros como humanos nos parecen muy raras. La más clásica es cuando nosotros le decimos a cualquier modelo que genere una imagen de un humano, y nosotros vemos que genera un humano con la forma y todo lo demás, pero las manos no funcionan. Y vemos claramente que, como dice ahí, no te sientas mal si tú no sabes dibujar manos, porque la IA tampoco sabe dibujar manos. Y muchos intuyen que esto es porque las manos son los elementos que nosotros más movemos. Entonces, la cabeza sigue bien, el torso sigue, o sea, la cabeza es constante, el torso es constante y fácil de identificar, pero las manos es algo que movemos, y si vemos nuestras fotos, vamos incluso a darnos cuenta que a veces salimos sin manos. Y podría darse el caso que cuando tú le pidas a una persona, al modelo, te traiga una persona sin manos porque todas las otras personas que vio, que analizó, no tienen manos. Y en este caso, como sí se entrenaron, pasa este fenómeno de las manos deformes que también sirve como pista para identificar cuando las imágenes fallan o no. Los otros casos los modelos no tienen referencia alguna. Entonces pasó hace un tiempo atrás que en una noticia de Microsoft, esa que sale cuando ustedes abren cierto explorador, apareció que un jugador que falleció, apareció que el jugador era un inútil, había sido inutilizado. Como dice ahí, quedó como useless. Quedó el nombre, le da useless. Y básicamente es porque se está dando mucho en medios de comunicación
recuerden el disclaimer, sí, que usan inteligencia artificial para tratar de cambiar, o sea, mantener la información de la nota, pero con otras palabras. Y el tema es que como llegan y copian, o llegan y mandan, nadie lo revisó y no se dio cuenta que también cuando algo falla, también es algo, o sea, cuando alguien fallece o muere, nosotros también lo usamos en el español. Cuando decimos el computador murió, no es que sea un ente vivo y haya muerto sus células, sino que básicamente dejó de funcionar. Entonces, como esa información la tiene el modelo también, pasa este tema de cambiar las palabras, o sea, de cambiar palabras, y a veces esas palabras no nos hacen sentido a nosotros como humanos. Otro caso conocido es el tema de las imágenes con manchas, donde debería haber texto. Entonces, aquí les traigo un ejercicio. En esta imagen, ¿esta imagen es de verdad? O sea, ¿es una fotografía real o es una hecha por inteligencia artificial? ¿Y por qué ustedes se dieron cuenta de eso? Obviamente es una imagen falsa. ¿Y dónde está la pista? Está en la esquina superior, derecha para ustedes, izquierda para mí, donde está la parte amarilla. Entonces, en la imagen a tamaño completo, nosotros vemos que la imagen tiene no es un texto coherente. Y básicamente tiene que ver mucho con este tema de que son imágenes superpuestas y que el modelo, cuando las trata de generar la salida, tiene estas fallas tiene este problema de los textos raros. Lo mismo en la fotografía de abajo. Lo de abajo, ningún elemento es un kana, es un carácter, es un ideograma. Podemos identificar ciertos rasgos. Yo pude identificar que arriba como que decía ramen, pero como a nuestros ojos de humano, eso no es texto, es una mancha. Y lo increíble es que preparando esta charla también me pasó algo. La canción original de Silvio Rodríguez tiene una frase al principio. Y lo que hice, obviamente, fue preguntarle a ChatGPT que me dijera la frase. ¿Ok? Y la frase igual la voy a presentar al final para que no se asusten. Pero le pregunté, ¿me puedes decir cuál es la frase? Y me respondió, pero me respondió algo nada que ver. Me respondió una cita del Quijote. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Está malo. Dame otra respuesta. Y me dio probablemente otra cita del Quijote. Y de hecho dice como, esta parte de la letra está inspirada en una cita. Y trata de poner la cita ahí entre medio. Entonces ya con dos ejemplos raros, o sea, con dos ejemplos de frentón malos, porque obviamente yo escuché la canción y leí la letra, le digo, ¿sabes qué? Está malo. Entonces le digo, ¿te puedo dar la respuesta correcta? Y fíjense que asumió al revés, que Bertolt Brecht citó a Silvio Rodríguez. Entonces también eso es un problema que es como, me estás invirtiendo la relación acá, porque yo te pregunté la cita de A que aparece en B y tú estás asumiendo que B está en A. Y eso también tiene que ver mucho con cómo se procesa el modelo. Y después le digo, dame la letra. Y obviamente me dice, no, ¿sabes qué? Por copyright no puedo. Pero sí te puedo entregar un resumen. Y le pide el resumen y me dice que la canción se lanzó en un disco del 2009 y con el nombre de un álbum que fue del año 80. Rabo de Nubes es el segundo disco de Silvio Rodríguez, de hecho. Y si se dan cuenta, me da un poco de contexto que se lo podemos dar como válido, pero ya con la información que está al principio, es una respuesta mala. Es cosa de literal, o sea, uno como humano ve en Wikipedia o visita el sitio oficial de Silvio Rodríguez y lo primero que dice en la discografía, Días y Flores, Rabo de Nube, el 75 y año 80. Y ChatGPT me está diciendo otra cosa totalmente distinta. Y lo entretenido es que no solo me pasó con ChatGPT, esto es con Vertex AI de Google. Hice la misma pregunta y me dio otra cita y más encima me trató de dar una cita en alemán, que incluso tiene una mala palabra acá. Entonces, también me lo dice así
muy tranquilamente y llega y me dice una información completamente incorrecta. Y hace un rato atrás también lo probé con Bart. Y también Bart me dio una respuesta completamente distinta. El hombre es un animal que tropieza con la misma piedra 2 veces. Y en la canción en ningún momento dice eso. Y después obviamente sale, sigue exponiendo la respuesta y después me dice, el hombre es un animal que tropieza 2 veces con la misma piedra y yo con la misma mujer. Y es algo que no sale en la canción tampoco. Y, insisto, esto es literal, ustedes pueden ver lo que puse. Le dije explícitamente de esta canción, de este autor, hay una cita, dame la cita de ese autor. Y todo este fenómeno se le llama alucinaciones, que básicamente este modelo con muchos datos entre medio entrega una respuesta según lo que tiene procesado, pero que para nosotros como seres humanos es incoherente, no tiene relación alguna, ya sea con un dato fáctico, es decir, con información concreta, o con un tema de contexto, que es, por ejemplo, el tema de la palabra inútil del segundo ejemplo. Y el tema es que la inteligencia artificial o el modelo no se arruga en mentir, llega y te lo lanza. ¿Pero por qué? Porque no sabe, no conoce por qué es una mentira. En su modelo infiere que todo lo que está adentro es verdad, no sabe cómo verificar, no sé, la idea de buscar en Google, dame la letra de Silvio Rodríguez, y en Google lo primero que dame la letra de Sueño con Serpiente, y de hecho Google ni siquiera te lo entrega como resultado, te lo entrega incrustado dentro del buscador. Tampoco sabe por qué llegó a la información que me está entregando. Esa no es una información que se comparta públicamente, principalmente por el tamaño de los datos, pero también un poco por este formato de caja negra, donde nosotros tenemos mucha información, pero tampoco tenemos cómo hacer que esa información sea visible. Tampoco nos dice con cuánta certeza trató de armar la oración, y la verdad, a los modelos les da lo mismo. Ellos tienen una función, es contestar, y nada más. Y no verifica, no chequea ni nada. Y lo peor, que es algo que está pasando ahora y que de hecho una parte de los comentarios con todo el tema de OpenAI que salió la semana pasada tiene que ver con esto, es el tema que ya como mucha de la información que está en Internet es un contenido generado por Machine Learning, se está dando que muchos de los contenidos que otros modelos van a tomar son de estos modelos antiguos que tienen información que no fue verificada. Y el tema es que eso queda en el interior de los modelos, queda dentro de la serpiente. Hay una imagen de serpiente y que básicamente es el feedback, es un proceso de feedback constante, que es la IA se está alimentando a sí misma. Y el tema es que nosotros no tenemos tampoco cómo ponerle freno a eso directamente, porque si no tendríamos... La otra opción sería que nosotros nos diéramos el trabajo de tomar esas 150.000 millones de palabras, la fuente de dónde vienen y revisar si son ciertas o no. Y además hay varias cosas extra que es necesario, que también son problemas de la inteligencia artificial como tal. Por tiempo no los voy a poder comentar todas, pero básicamente es poder forzar al modelo a que te entregue a que mantenga una respuesta incorrecta dentro de sí, poder sacar información, extraer información a través del modelo, que fue lo que pasó, por ejemplo, en Samsung, que los ingenieros se pusieron a desarrollar circuitos integrados y terminaron entregando información confidencial al robot, o sea, al modelo, y después otra persona le preguntó al modelo y le entregó toda esa información confidencial. Y eso nosotros en general en los modelos no tenemos control. E incluso Google te dice, si usas BART, nosotros podemos usar esa información para mejorar el modelo. Y ahí tú no tienes cómo saber si llegó o no. Y por último, está el tema de la ley del mínimo esfuerzo. Estábamos conversando acá abajo con los voluntarios y salió el tema de todas las imágenes, memes o no,
donde sale la respuesta copiada y pegada desde ChatGPT. Una pregunta de prueba: ¿por qué las democracias fallan? Y la respuesta es como yo no sé, o sea, como modelo de lenguaje no sé por qué las democracias fallan, pero de acuerdo a mi conocimiento estas son las causas. Y obviamente lo del principio es porque lo copió directamente desde ChatGPT, que es el más conocido. Y ahí también hay que tener mucho ojo, en el sentido de verificar lo que nosotros estamos usando con respecto al contenido y con respecto al output que nosotros tenemos. Y en eso el profesor Piquer comentó que varias veces incluso él mismo tuvo que hacer debugging del código que le entregó ChatGPT para poder terminar el ejemplo del gato, del 3 en línea, tic-tac-toe, como prefieran llamarlo. Imagen de serpiente. Ahora, ¿cómo nosotros planteamos versos con verdad para estos modelos de inteligencia? La primera, que es la más fácil, es el famoso prompt engineering, que básicamente es buscar una forma en que los modelos, o sea, la frase que nosotros le entreguemos de entrada como input al modelo, sea capaz de acercarse a los puntos donde nosotros queremos que se acerque. Es un poco raro de entenderlo al principio, pero por ejemplo, las imágenes que generé para la charla las generé con esa frase: 2 serpientes tratando de tocar una guitarra acústica dibujada en estilo cómic, con líneas 2D en formato tinta negras y un fondo blanco. Entonces, eso le da varios puntos de contexto y le dice: mira, tienes que acercarte por el lado del cómic, tiene que ser el fondo blanco. Y ahí va tratando de sacar después ya la serpiente, ¿qué es una serpiente? Y toma el modelo de serpiente como cómic y después empieza a generar los píxeles para que sea como un formato de cómic. Aquí hay un ejemplo de un prompt muy largo, pero que básicamente lo que hace es, uno le pasa una imagen, así como un wireframe, y la transforma en un HTML. Y entonces aquí pueden ver, esto es un prompt real, pueden ver todos los pasos que tiene, y que son demasiados para hablar en 2 minutos 50 segundos. Otra forma de hacer este proceso para tratar de entregar una respuesta correcta es el grounding, que básicamente es poder hacer que el modelo tenga ciertos puntos de conexión con el mundo real o con el mundo fuera de su modelo para poder acercar las respuestas. El primer caso es, por ejemplo, si yo consulto por el precio de pasajes de A a B, si detecta que yo quiero comprar pasajes, anda a preguntar a este sitio, obtén la información y la entregas dentro de la respuesta. O el otro ejemplo que se está dando mucho en las empresas. Si yo tengo mucho contenido que viene de antes, yo lo proceso antes con modelos como, ¿cómo se llamaba? Alegra creo que se llamaba. No, Prisma. Sí, Prisma. Que es capaz de procesar los datos de forma tal de poder pasárselos rápidamente a los modelos y no necesariamente copiar y pegar a cada rato. Y eso se almacena en lo que se llama una base de datos vectorial, que es lo que comenté al principio. Es un punto en un espacio determinado y se van completando todos los puntos alrededor con un proceso ya establecido y común para cada modelo, de forma tal que yo al entregarle esa respuesta, o sea, al entregarle esos datos, es capaz de conectar los datos que tiene el modelo con los datos que yo le entrego. También está el tema del fine tuning, que básicamente es lo mismo que el grounding, pero con la gracia de poder mejorar también el modelo. Yo antes le entregaba solamente datos y el fine tuning me permite agregar elementos nuevos al modelo. Por ejemplo, ChatGPT es el modelo de GPT-3 ajustado con el fine tuning respectivo adecuado para poder trabajar como chat. Y eso también incluye, por ejemplo, cuando uno le pregunta cosas que son ilegales, decir que es ilegal y no contestar; cuando son cosas ofensivas, no contestar y decir que su objetivo es ser respetuoso, y todas esas cosas. Y todo eso viene a través del fine tuning.
Y finalmente viene el tema de trabajar con modelos de base. Como estos modelos ya están disponibles, yo puedo pasarle directamente mi información y hacer que se procese. Pero a veces puede generar un poquito de trauma porque son bastante feos los pasos intermedios. Y también yo puedo generar nuevos modelos. En realidad no, porque modelos como ChatGPT son muy caros. Estamos hablando que, por ejemplo, estimaban que ChatGPT tenía que usar 30.000 tarjetas NVIDIA de contenido, de cómo se llama el procesamiento gráfico que se usa que están usándolo ahora también para este tema de los modelos. Y el tema es que a $15.000 cada tarjeta son 450 millones de dólares para poder entrenar, para poder generar un modelo similar a ChatGPT. ¿Ya? Y eso sin contar los servidores, sin contar el data center y sobre todo contando con 0 bytes de contenido para poder procesar el modelo. Y lo último, que es algo que igual está un poco borroso ahora, es ver cómo conecta el modelo los puntos, es decir, cómo cada parte del modelo va funcionando para poder hacer la relación. Ah, mira, si yo le pregunto por serpiente, estas son las partes que se activan. Estas son las partes que se activan, perdón que lo haga así, pero es como estoy acostumbrado a trabajar. Antes se podía, había modelos que entregaban esa forma ese detalle de poder decir ya, estas son las secciones que se activaban y con una forma bastante gráfica, pero ya con estos modelos gigantes es muy, muy difícil y es algo que se está trabajando ahora como parte de la responsabilidad que tiene el trabajo con inteligencia artificial. No es imposible. Y por último, bueno, la cita final, o sea, la cita que sale al principio de la canción de Bertolt Brecht, al principio de la canción Sueño con serpientes, que es atribuida a Bertolt Brecht, quiero que quede un poco como el final de la charla. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Y más allá de la lucha, lo importante es luchar. Como, por ejemplo, me tocó luchar para identificar si de verdad la cita era de Bertolt Brecht. Ya que ChatGPT y compañía no me pudo ayudar, tuve que buscarlo yo y todo indica que sí. Pero quiero que se queden con esa idea de, más allá de la lucha, lo importante es luchar. Así que muchas gracias. Podemos conversar afuera o también podemos conversar en ex-Twitter para poder seguir discutiendo estas cosas y sobre todo diría teleserie, pero todo lo que ha pasado con OpenAI y lo que salió ayer de cómo se llama, de Q-Star y esas cosas, lo podemos conversar después. Sí, bueno, aprovechando que este es el momento de todas las preguntas que podamos tener para desarrollar cualquier duda que ustedes hayan tenido sobre la exposición. ¿Alguien en el público tiene alguna pregunta? Vamos, no sean tímidos. ¿Alguna pregunta? Ahí. Hola. Hola. En base a tu experiencia, ¿en qué nos recomiendas utilizar ChatGPT y en qué no? Definitivamente no hay que usarlo. Lo que estaba conversando un rato abajo es usar ChatGPT como para generar una idea o cuando de repente tienes un estancamiento creativo, de repente ChatGPT te puede ayudar un poco como a soltar la mano. Ahora, lo que estábamos discutiendo era tomar todo lo que te dice ChatGPT, tomarlo como falso, al menos que tú sepas que es verdadero. Como viste ahora en la charla, hay muchos ejemplos de cómo se llama, de donde te entrega cualquier cosa, o sea, te entrega información y hay gente que muy inocentemente, entre comillas, copia y pega, y ha pasado incluso que, no sé si, creo que aquí en Chile fue, o en Estados Unidos, donde alguien presentó un escrito judicial y el juez le dijo, oiga, esta ley no existe. ¿Y de dónde sacó esta ley? Y es porque el genio copió y pegó, le puso lo que quería en ChatGPT, copió, pegó, pero nunca revisó siquiera si existía la ley. Porque eso tiene que ver un poco con el hecho de que, como el modelo ya está armado previamente, ChatGPT no conoce todas las leyes.
O sea, no conoce las últimas leyes que hay, sino que ahí te puedes decirle, mira, estas son las cosas, estas son las leyes que hay y estas son las leyes que te pueden servir para este caso. Y ahí tratar de ir ajustando. Pero, en general, yo, de hecho, soy un poquito reacio a usar ChatGPT en el día a día, pero por lo mismo, lo uso cuando de verdad estoy estancado en algo, quiero soltar la idea o tengo que hacer una charla y de esa forma poder desenmarañar cuando estoy muy disperso. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, ¿a otra pregunta? ¿Micrófono? Muchas gracias. Hola, gracias por la charla. Gracias por escucharme. Si tuviésemos algún mecanismo que pudiese filtrar todo lo que fueran fake news y información falsa en general, ¿estarías de acuerdo con que ChatGPT o alguna de estas inteligencias generativas se conecte con Internet y pueda consumir información más reciente, a pesar de que las culturas son completamente diferentes? Pasa un tema muy particular con el tema de las fake news. Aquí vuelvo a aclarar, estoy hablando a título 100% personal. El tema es, cuando tú tratas de hablar de fake news, ¿qué es una fake news? Y entonces ahí entramos en todo un debate de una fake news es una mentira. ¿Pero por qué es una mentira? Y ChatGPT no sabe qué información es verdadera y qué información es falsa. Él tiene información solamente. Él tiene información solamente. Entonces, en ese caso, lo usaría también como herramienta. Por ejemplo, poder procesar los datos, poder procesar información, pero que después un humano, un periodista por lo general, pueda especificar esta noticia es verdadera, es falsa por esto, y quizás la próxima te pueda ayudar y decir, mira, ¿sabes qué? Esto es lo mismo que la noticia hace un par de días atrás. Pero así como que te lo diga por sí mismo, creo que no es lo más recomendable por ahora. Quizás, no sé, en 2 años más pueda cambiar de opinión, pero por ahora todavía yo prefiero el toque humano para esas cosas y no que sea un modelo que nadie conoce. Que nadie conoce ¿cómo se llama? El interior. Y el infierno que tiene dentro también, aprovechando la canción. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la charla, súper interesante la Gracias por inteligencia escucharme. artificial. La ingeniería del prompt, consejos claves para decirle a la inteligencia artificial que me dé una mejor respuesta. Depende mucho de qué es lo que estás buscando, pero por lo general, como puse en el ejemplo, viene mucho con darle el contexto. Entonces, si te diste cuenta en la frase, yo le dije, permiso, me van a retar, pero vamos a ir rápidamente aquí. Yo, para hacer las imágenes de la charla, le dije lo que quería, que en este caso son 2 serpientes tratando de tocar una guitarra acústica. Marqué un punto importante. 2, o sea, tienen que haber 2 elementos que identifique como serpiente y una guitarra acústica. ¿Ok? Le dije también que lo dibujara como cómic, ¿ya? Y uno ya tiene como un poco la idea del cómic, que es una imagen cuadrada, que viene con ciertos, que son colores por lo general planos. Y para darle más detalle, le dije, dibújalo con líneas negras en 2 dimensiones y líneas de tinta y un fondo blanco. Entonces, mucho de lo que te dicen en la DISC Ingeniería de Prompts, yo no me gusta tampoco llamarlo así, pero es básicamente como trata de darle la mayor cantidad de detalles y trata de aprovechar aprovecha el feedback que te entregan muchos modelos para poder ir actualizando las imágenes. Yo hice este mismo ejercicio solo con la parte de arriba y me entregó elementos que eran cómicos, o sea, solamente con el tema de tocar la guitarra acústica, y me entregó elementos que eran imágenes que parecían un poquito fotografías, pero eran como cuando hacían las imágenes Pixar, que fue su fenómeno hace un par de memes atrás. Eran imágenes en ese estilo. Pero aquí, con este prompt, yo le dije, dame una imagen como cómic y como este tipo de cómic. Y ahí también puedes ver mucho en el tema de Internet. O sea, puedes ver muchos ejemplos en Internet. Hay un montón de ¿cómo se llama? Repositorios en GitHub donde te puedes
puedes revisar prompts, y puedes probar, y puedes probar, y puedes probar. Y ahí también vas a ir entendiendo un poco, pero ya la idea de esto también es como decirte, mira, la gracia, sabiendo cómo funciona por dentro, tú puedes empezar a, como dicen, a buscarle la vuelta para tratar de acercarte a lo que tú como ser humano estás esperando que recibir de vuelta. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? Si no, muchas gracias por tu charla, por compartir con nosotros. Un aplauso a nuestro expositor, Muchas por gracias. favor. Gracias a ustedes de nuevo Muy por interesante escucharme. en la temática de inteligencia artificial. Sí, es un tema que va a dar mucho que hablar, perdón. Candente. Va a dar mucho que hablar y sobre todo con lo que está pasando ahora con OpenAI. Pero eso, todavía nosotros tenemos la delantera porque nosotros los estamos creando y no al revés. Muchas ¿Listo? gracias. Gracias.